Señor, doy gracias, Padre, por permitirme estar aquí parado en tu zarza, en esta zarza maravillosa donde tu presencia se expande a todas partes. Y este lugar es tan maravilloso porque tu presencia está aquí, tú estás aquí. Y hoy día todos, Padre, vamos a recibir esta palabra en el corazón porque la necesitamos y porque tú has venido a hacernos libres. Amén. Amén. Bueno, yo les voy a contar una historia. Y es la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Este hombre tiene 2 hijos y eran mellizos. Estos hijos eran mellizos, eran exactamente iguales. Serían gemelos, ¿cierto? Gemelos o mellizos, los que son exactamente iguales, de la misma bolsa, son gemelos, ¿cierto? Son gemelos. Eran calcas. El uno era fotocopia del otro, así. Y estos hijos hacían todo igual, eran idénticos. Y el papá fue pasando el tiempo y se fue descarriando. Este padre empezó a tener problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas de distinto tipo. Y como este hombre no conocía a Jesús, nadie se lo presentó. Entonces acudió a lugares del mundo para encontrar consuelo, para encontrar distracción, para tratar de olvidarse de los problemas. Y es así que empieza a tomar y cae en el alcohol, en el alcoholismo, y empieza a tomar bastante. Y apenas salía del trabajo ya se iba a tomar y llegaba a la casa todo borracho y sus niños, los gemelos, veían esto. Y empezaba a levantar la voz y gritaba y le gritaba a su esposa. Y los niños miraban esto. Y luego iba subiendo de tono la cosa. Y este hombre ya el alcohol no le era suficiente. Y los problemas estaban cada vez peor. Entonces empieza a acudir a la droga. Alguien le ofrece droga y empieza a consumir para olvidarse del mundo. Y ya llegaba a su casa no solamente borracho, sino también intoxicado de droga. Y los niños veían esto. Y es así que los niños lo veían a su padre botado, intoxicado, veían los paquetitos de droga, veían todo. Veían la coca botada. Este hombre ya boleaba todo el día. Era un desastre. Era un desastre. Y los niños miraban esto. Este hombre empezó ya, cada vez que su mujer le decía, levántate de ahí, anda a hacer algo. Y este hombre maltrataba a su mujer. Y le pegaba y le sonaba, como se dice. Y los niños miraban esto. Un día la esposa lo abandona. Se va de la casa. Lo abandona a él y abandona a los niños. La familia era un caos total. Y queda este hombre con los 2 niños. Y su vida era de mal en peor. Un día le faltó plata y agarró un televisor, lo vendió y apostó con esa plata. Y le fue bien y le gustó el juego, le gustó las apuestas y cayó en las apuestas. Perdió no solamente una tele, perdió la cama, perdió su auto, perdió el living, perdió su cocina, hasta que perdió la casa. Y literalmente este hombre quedó en la calle con sus 2 niños. Y como el mundo no te da soluciones, este hombre no encontró ninguna y terminó quitándose la vida.
dejando a sus 2 niños huérfanos y en la calle. Y en la calle. En Éxodo 20, del versículo 5 al 6 dice: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y ahora le tengo que preguntar a usted: ¿será que usted padece o ha padecido alguna enfermedad hereditaria? Diabetes, dicen que es hereditario. Dice que si alguien en tu familia tuvo cáncer, entonces las probabilidades de que te den cáncer son muy altas. ¿Será? ¿Usted considera que tiene el mismo carácter que su padre, que su madre? Porque mi padre era iracundo, por lo tanto yo soy igualito. Que mi madre era firme, brava, y por eso yo tengo ese carácter. ¿Alguna vez has tenido arrebatos de ira? ¿Que te ha venido una ira incontrolable? ¿Será? ¿Te has divorciado alguna vez? ¿Sientes que no eres feliz? ¿Has caído en depresión? ¿Sientes que por más que intentas luchar para salir adelante, nada sale bien? ¿Y que estás en tropiezo tras tropiezo? ¿Será que en tu casa, en tu familia practicaban brujería? ¿Iban y consultaban a los brujos? ¿O tal vez tú lo hiciste? ¿O tal vez en tu familia alguien era brujo? La abuelita, el tío, tu mamá. ¿Será que había algún brujito por ahí? ¿Algún día tal vez le pidió incluso al mismo diablo que le haga un favor? ¿Has tenido sueños raros, así tipo adivinación? Y te das cuenta que cuando tus hijos van creciendo empiezan a adoptar los mismos caracteres que tú. Y que se empiezan a comportar de la misma manera en que tú te comportabas cuando eras chico. Cuando eras joven hiciste barbaridades y ahora tus hijos empiezan a ser jovencitos y las barbaridades se repiten. ¿Hubo aborto en tu generación? Tu papá, tu mamá, tus abuelos. Hay muchas cosas que acarrean el mal comportamiento y que se desencadenan en maldiciones. Diga conmigo, maldiciones. Pero hoy día Jesús vino para hacerte libre de esas maldiciones. Jesús es el único que puede quebrantar toda maldición. No hay más, no hay nadie más. Es solamente Jesús. Pero muchos dicen, no, hijo de tigre no sale pintado. O tiene que salir pintado. Hijo de tigre tiene que salir pintado. ¿Dónde ha visto tigre sin rayas? Dice, ¿no? Y hay muchas cosas que se heredan. Muchas cosas que se heredan. Por ejemplo, dicen que cuando yo era niño, era bebecito, dicen que yo era choquingo y crespingo. Y mi hija es igual. Choquinga y crespinga. Ya no sé dónde se fueron los chocos. Pero se repite. Hay cosas que se heredan. Hay rasgos que se heredan. Pero usted, papá, ¿qué le va a heredar a sus hijos? ¿Qué le va a heredar? ¿Realmente qué le va a heredar? Porque vemos muchas generaciones también de divorcio. Que la tatarabuela se divorció, la abuelita se divorció, la mamá se divorció y por lo tanto la hija ahora está divorciándose. ¿Alguien ha escuchado de algo así?
Todos hemos escuchado de alguien, ¿no? Una cadena de divorcio. ¿Y qué pasa? ¿Por qué sucede? Diga conmigo, maldiciones. Una cadena de maldición se activa y no te das cuenta. Pero es fácil identificar tal vez esta cadena cuando hablamos de divorcio. Pero será fácil identificar cuando hablamos de enojo, de ira. Porque es ahí donde usted se tiene que dar cuenta, analizarse. ¿Qué le va a heredar a sus hijos? ¿Qué le va a heredar? ¿Cómo es usted ahora mismo? ¿Sigue siendo enojón? ¿Sigue siendo quejón? ¿Sigue siendo insoportable? ¿Sigue siendo burlón? ¿Qué le va a heredar a sus hijos? ¿Sigue siendo una cosa en la iglesia, santito, pero sale y en su casa es un demonio? Eso se llama hipocresía. ¿Qué le va a heredar a sus hijos? Y usted puede decir, no, es que eso depende de cada persona. Puede ser que algunos tengan un espíritu más fuerte que otros, para no agarrarse a esas maldiciones. Pero si en la palabra del Señor dice de que Él castiga la maldad de los padres, es porque así es. Y esa maldad, ese pecado cae en los hijos cuando no conocen a Jesús. Cuando no conocen a Jesús. Las maldiciones, y se lo voy a representar de esta manera. ¿Alguna vez usted ha ido a un monte, a un barbecho, y usted levanta un tronco, hay un tronco ahí botado? Levanta un tronco y una víbora. Había una víbora escondida debajo del tronco. O levanta una roca y la víbora debajo de la piedra. Así es la maldición. La maldición es como una serpiente escondida bajo una piedra, bajo un tronco. Es como una serpiente. Y mientras usted no levante la piedra, mientras usted no levante el tronco, la serpiente sigue ahí escondida. Así son las maldiciones. Ese tronco, ¿qué dice en la palabra? Miran la paja del ojo ajeno, pero no miran el tronco que tienen en el ojo. Mientras no levanten el tronco, mientras no quiten el tronco, la maldición está ahí. Como una serpiente escondida y enroscada, esperando para atacar. Porque cuando usted pasa al lado del tronco, ¡pac!, te muerde la serpiente. Tienes que levantar el tronco para poder sacar la serpiente, para que salga a la luz. Amén. En Santiago 3 dice: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. ¡Wow! Mira al hermanito que tiene al lado. Sáquele la lengua. Dígale, esa lengüita de víbora es grave, hermano. Es grave. Es un órgano tan pequeño, pero
si usted lo usa mal, es lleno de maldad. Lleno de maldad. Y todo lo que usted diga con esa lengua puede ser usado en su contra. Y va a ser usado en su contra. Todo lo que usted diga puede generar maldición o puede generar bendición. Puede ser usado en su contra o puede ser usado en su favor. Todo lo que ese pequeño órgano diga. ¿Cómo está usando usted su lengua? ¿Para ser un generador de maldiciones o para ser un generador de bendiciones? ¿Cómo? Es un error muy grande que cometen muchos, ir declarando maldiciones y maldiciones y maldiciones. Que vos, hijo, sos un bueno para nada, que sos un flojo, que no haces nada en la casa, que qué vas a hacer cuando te cases, seguramente tampoco nada te va a funcionar y tu mujer hasta te va a dejar porque sos un flojo. ¿Y sabe qué? Pasan 5, 6, 10 años, ese hijo se casa y sucede eso. ¿Por qué? Porque usted lo maldijo. ¿Y todo por qué? Por quejona. Lo voy a decir de esta manera. Por lo general son las mamás. Pero no, si yo lo estoy educando es para que se levante, no sea flojo. Usted puede doblar rodilla y pedirle al Señor que el Señor lo mueva a su hijo que está ahí medio flojito. ¿Y usted cree que Él no lo va a hacer? Él va a ponerle hasta una planta pica pica al lado para que salga rajando ese pelado. Él lo va a hacer. Usted no tiene que hacer nada, solamente doblar rodillas. Deje de lanzar maldiciones sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre sus padres. No, esos nunca van a llegar. ¿Ha escuchado alguna vez esa frase? ¿Será que la ha dicho alguna vez? Que tiene a ese hermano inconverso, a ese pariente inconverso, impío, que no quiere nada del Señor. Y usted dice, no, ese nunca va a llegar. ¿Qué está haciendo? ¿Echando maldición o echando bendición? Lo sigue atando, lo sigue anclando a que nunca llegue. Declare bendición. Ese hermano que está rebelde va a llegar en el nombre de Jesús. Tarde o temprano Dios va a tomar su vida y no va a tener escapatoria. Usted tiene con sus palabras que acorralar al diablo, hermano. Usted tiene que declarar bendición donde el diablo se vea acorralado. Para que ese hermano inconverso que no quiere nada con el Señor, usted declara con su boca que llegará un día en el tiempo de Dios donde ese hermano no tendrá escapatoria y caerá a los pies del Señor. ¿Qué acaba de declarar? Bendición, y al mismo tiempo lo ató al diablo. Le dio una sentencia. Amén. Hay muchos que acarrean maldiciones por tradiciones, lo vamos a decir. Por tradiciones. Porque ya que conocen la palabra del Señor, saben muy bien que todo lo que acarrea la idolatría, la brujería, la curandería, las adivinaciones, todo eso genera maldición. Genera maldición. Porque la palabra dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Lo dice. Y una maldición generacional puede estar en tu vida por causa de la idolatría, la brujería de tus padres, de tus abuelos o tus tatarabuelos, de tus tíos, de tus hermanos. No, es que yo voy a la casa de mi abuelita y ahí en la casa de mi abuelita tiene sus estatuillas y tiene sus velas y tiene sus cosas, pero no hay que decirle nada porque se enoja. No, que yo
Mi esposa todavía no se convierte y ella tiene ahí, tiene sus velitas, tiene sus santitos, tiene sus cositas. Usted, hermano, de una manera muy audaz, con mucha sabiduría, tiene que empezar a ejercer su papel de rey. Diga, mi papel de rey. ¿Y usted sabe qué hacían los reyes? Los reyes bíblicos, en la Biblia, ellos tenían una función, era cuidar y guiar al pueblo, cuidar y guiar la ciudad, el pueblo. Pero tenían una tarea, diga, una tarea muy importante. Y esta tarea era derribar todos, diga todos los altares. Ir y derribar todos los altares que encontraran y sacar del pueblo a todos los brujos. Si usted lee la Biblia, todo el libro de Crónicas, para adelante el libro de Reyes, usted va a ver montonera de reyes. El rey Ezequías, el rey Josías, el rey Acab, un montón de reyes. Y en todos dice, en la mayoría dice, este rey no hizo lo que le agrada al Señor y siguió los malos ejemplos de su padre. Por lo tanto, el Señor lo castigó a él y a todo el pueblo. Y en otros reyes dice, este rey hizo lo que le agrada al Señor. Derribó todos los altares y sacó a los brujos del pueblo. Se puso de parte del Señor. Por lo tanto, el Señor lo exaltó e hizo lo que al Señor le agrada y siguió los buenos ejemplos de su padre. Eso dicen la mayoría. O hicieron cosas buenas por sacar la idolatría y sacar la brujería, o hicieron cosas malas porque se unieron a ella y las dejaron pasar. No importa, un altarcito más, no pasa nada. A mí me encanta ir a derribar altares, hermano. Entro a una casa y es como un detective, ¿saben? Entro y miro así todos los cuadros, las pinturas, qué es lo que está pasando aquí, a ver dónde hay por allá los muebles, los cajones. Invíteme a su casa y va a ver. Y empiezo a sacar todo. ¿Por qué? Porque tomo mi papel de rey. Y usted en su casa puede hacerlo y debe hacerlo, si se pone de parte del Señor. Ahora, si eso va a ser motivo de tropiezo para su hermano inconverso, vaya despacio. Vaya con palabra nomás. Pero si es su casa, el lugar que el Señor le ha dado como autoridad, hágalo. Tiene todo el derecho. Porque ¿quién lo respalda? Dios lo respalda. Y en Juan 8 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y Jesús le contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Repita conmigo esto, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Quién es el esclavo? El pecado. El pecado es el esclavo. Pero ese pecado habita ¿dónde? Dentro de usted. Ese pecado habita ahí. Pero dice, pero si viene el Hijo, vamos a hacer esto. Imagínense la época antigua cuando habían esclavos, ¿ya? Cuando habían esclavos, cuando vinieron los colonizadores, ¿se acuerdan? Y esclavizaron a los indígenas, ¿ya? Vinieron, los esclavizaron y todo. Y los esclavos eran esclavos, trabajaban para ellos. Y el jefe de la familia, vamos a decir, el jefe de la familia tenía sus hijos y habían esclavos al servicio. ¿Quién hereda la tierra? ¿Quién hereda la familia? ¿Quién hereda las posesiones? ¿Quién hereda todo? ¿El hijo del dueño
o los esclavos? El hijo. ¿El esclavo tiene algún derecho? Le pregunto, ¿el esclavo tiene algún derecho? No, ningún derecho. Solo el hijo tiene derecho pleno. ¿Para qué? Para heredar todo. Ese pecado que está en usted no tiene ningún derecho. Diga, el pecado que está en mí no tiene ningún derecho. Pero yo soy un hijo de Dios, diga. Y yo tengo todo el derecho de heredar el reino de los cielos. Amén. ¿O no lo entendieron o se han quedado así pensando? Hermano, ese pecado no tiene derecho. Pero cuando usted lo hace y lo hace y lo hace y lo hace, va ganando poder. Y tiene que llegar el hijo y tiene que echarlo al pecado. Tiene que sacar al esclavo. Cuando el hijo entra, Jesús entra, va a sacar al esclavo. El esclavo es el pecado. Y ahí usted se vuelve en heredero del reino de los cielos. Porque si el hijo ha entrado en usted, entonces somos verdaderamente libres. Amén. Y Jesús le hablaba esto a los judíos, pero los judíos no podían entenderlo. No podían. Estos fariseos estaban tuti y ellos decían: nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Y ellos estaban bajo una ley, la antigua ley. Y esta antigua ley obviamente nadie podía cumplirla. Nadie podía, hasta ahora nadie puede. El único que pudo fue Jesús. Porque la palabra dice que Él vino ¿a qué? Él no vino a abolir la ley de los profetas, sino vino a darles cumplimiento. Él es el cumplimiento de la palabra, Jesús. Solo Jesús. Nadie más puede. Usted no puede, yo no puedo, nadie puede. Solo Jesús pudo. Y Jesús pudo ¿para qué? Para que nosotros no tengamos esa carga que nos tenía esclavos, que nos esclavizaba. Y nos dio la gracia de ser salvos. Y estos fariseos no entendían lo que Jesús les decía. Jesús les estaba diciendo que solamente si lo recibían a Él, ellos podían salir de esa esclavitud. Ese esclavo iba a salir y ellos iban a ser libres, pero no lo comprendían. No comprendían que el perdón que Jesús les estaba ofreciendo era la única garantía que necesitaban para ser verdaderamente salvos. Y fue Jesús el único que llevó sobre sí toda maldición. En la palabra dice que Él llevó en su cuerpo todas las enfermedades, todos los dolores y todas las maldiciones. Todas las maldiciones las llevó sobre Él. Lo dice en Gálatas 3, dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Dictada en dónde? En la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Mis hermanos, Jesús no solamente se llevó los pecados, vamos a decirlo de esta manera, no solamente se llevó las enfermedades, no solamente se llevó las angustias, sino también se llevó las maldiciones. Se llevó las maldiciones. Esas maldiciones que estaban debajo de los troncos, se las llevó Jesús. Pero ¿sabe cuándo se las lleva? Cuando usted reconoce a Jesús. Usted reconoce a Jesús y cuando va identificando las maldiciones, entonces esas maldiciones van saliendo. Es tiempo de que usted levante el tronco. Tiene que sacar el tronco, hermano. Es tiempo que saque el tronco que hay en su vida. Ese tronco de pecado, sáquelo. ¿Para qué? ¿Para qué?
para que la maldición quede visible. La maldición queda visible. ¿Y qué se hace con esa serpiente que queda visible? ¿Te has visto una serpiente cascabel ahí que quiere morderle? ¿Qué se le hace? ¿Qué? Se le corta la cabeza. Uno agarra un machete y ¡pa! Hay que cortar la cabeza a la serpiente. Usted tiene que hacer algo hoy día. Primero tiene que arrepentirse. Cuando usted se arrepiente, va a soltar el tronco, va a sacar ese tronco, porque se va a ir dando cuenta del pecado. El tronco es ese pecado. Pero cuando usted se arrepiente de ese pecado, entonces el tronco sale. Va a salir. Luego tiene que anular todo lo que dijo con su boca malvada. Todo. Y usted ahora, yo estoy seguro que se está dando cuenta las veces que maldijo a su hijo, las veces que maldijo a su esposo, las veces que maldijo a sus compañeros del trabajo, las veces que se maldijo a usted mismo. Y el Señor nos ha dado autoridad para atar y desatar, para anular toda maldición lanzada por nuestra boca. Y usted lo puede hacer y lo debe hacer. Debe empezar a anular. Yo anulo en el nombre de Jesús esta maldición que lancé contra mi esposo. Yo anulo en el nombre de Jesús todas las veces que le dije a mi hijo que era un flojo. Yo anulo en el nombre de Jesús todas las veces que le dije a mi esposo que era un bueno para nada. Yo anulo en el nombre de Jesús cada vez que declaré con mis pensamientos que mi matrimonio se iba a ir al fracaso. Yo anulo en el nombre de Jesús todas las veces que dije que nunca iba a encontrar trabajo, que nadie me quería. Tiene que anular. Y al momento de anular las maldiciones lanzadas por su boca, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber ¿qué? Tiene que haber un cambio. Aproveche y lance bendición. Yo anulo las veces que le dije a mi esposo que era un bueno para nada más. Ahora declaro en el nombre de Jesús que es un verdadero varón de Dios. Aunque usted lo vea tirado ahí en la cama. Y usted va a declarar sobre la vida de su esposo que es un varón de Dios de los grandes. Aunque lo vea ahí hecho bolsa. Y en el tiempo de Dios, Dios tomará su declaración y lo levantará. ¿Su hijo no quiere estudiar? ¿Es flojito para las tareas? En lugar de seguir cocacheándolo todos los días y todos los días declararle que mi hijo es un bueno para nada, sos un flojo, sos esto, los otros, empieza a cambiar y diga, anulo ahora en el nombre de Jesús todas las veces que maldije a mi hijo en sus estudios. Y ahora declaro que va a ser un excelente estudiante y que se graduará con honores. Pero va a declarar en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo que usted diga con esta lengüita se hace. Para bien o para mal. Y Jesús les estaba diciendo pues a estos fariseos en Juan 8, decía, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se quedará para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. No solo los voy a perdonar, decía Jesús, no solamente los voy a perdonar, sino que me voy a llevar toda la maldición que hay sobre ustedes. Toda, diga, toda. Porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Diga, seremos verdaderamente libres. Mientras no venga el Hijo y saque, mientras no venga Jesús
y saque a ese pecado, entonces esa maldición sigue anclada en su vida. Pero hay muchos que les gusta mantener la serpiente. Sacan el tronco un ratito y lo vuelven a poner. Y la siguen tapando a la serpiente, que siga creciendo. Sacan el tronco otro ratito, me voy a portar bien. Y me vuelvo a poner mal. Y vuelvo a poner el tronco. Y les gusta mantener a la serpiente que hay ahí. Papeto, le dicen a su serpiente. Estás creciendo ya. Mira ese cascabel. Usted sabía que en la antigua ley los hombres pedían perdón al Señor por los pecados cometidos. Y el Señor, como estaban viviendo bajo la antigua ley, el Señor tenía misericordia de muchos de ellos y los perdonaba. Pero la maldición seguía. La maldición seguía. Es lo que le pasó al rey David. El rey David fue de los más grandes. Cautivó el corazón de Dios. Pero este hombre que cautivó el corazón de Dios, y escuche esto tan hermoso, hizo uno de los pecados o varios pecados abominables. Él mandó a matar a un soldado para quedarse con la esposa del soldado. Adulteró con ella. Tuvo un hijo con ella. Y el Señor, que todo lo ve, se lo hizo notar. Y David se arrepintió. Y su arrepentimiento fue tan grande, tan verdadero, tan sincero, que cautivó el corazón de Dios. Lo cautivó. Lo cautivó. Y Dios lo perdonó. Pero, como estaban bajo la antigua ley, la maldición continuó. Porque hubo una maldición lanzada sobre David, que todo lo que él hizo a escondidas, a ocultas, sus hijos se lo harían a la luz del público. Y es así que los hijos de David hicieron desastre por causa de ese pecado, de asesinato, de adulterio, de fornicación. Y uno de sus hijos abusó de su hermana. El otro hijo asesinó al otro. El otro hijo quiso quitarle el trono a David. Y hubo un precio de sangre. El niño que venía en camino nació y al poco tiempo murió. Y David cayó en profunda depresión, dice la palabra. En la antigua ley te arrepentías o hacías, en la palabra dice, hacían sacrificios, holocaustos de expiación, hacían ritos, pero eso solamente cubría el pecado. En otras palabras, le ponían el tronco a la serpiente para que no se vea la serpiente. Cubría el pecado, pero la maldición seguía ahí. La maldición seguía ahí. No se eliminaba. Porque tenía que cumplirse la palabra del Señor, donde Él decía: yo castigo a los padres malvados por sus pecados en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y yo los veo que ya están con cara de miedo ya. Y están diciendo: uy, yo he pecado mucho. Hice esto, hice lo otro, hice aquí. Hoy día nomás hice esto, hoy hace ratito hice esto otro. Pero ¿saben qué? Ya no estamos en la antigua ley. Vino Jesús y Él nos da la oportunidad de ser verdaderamente libres. Eso es lo que no entendían estos fariseos. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Jesús casi le dice: entonces hagan lo mismo que David. Miren lo que le pasó a sus hijos.
Jesús les estaba diciendo, yo les doy una salida, conmigo van directo para arriba. Yo puedo quebrantar toda maldición para que no sigan sufriendo ni ustedes ni sus hijos. Por eso es que la palabra del Señor dice que Jesús dice, vayan por todo el mundo predicando esta palabra y todo el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Y qué decía Pedro cuando le dijo a la multitud que se arrepienta de sus pecados y se bautice en el nombre de Jesús? Y esta salvación es para ustedes y para sus hijos. No les estaba diciendo vengan y métanlo a su niño al agua, no. Les estaba diciendo que con ese bautizo, al reconocer a Jesús, entonces al arrepentirte de tus pecados, sacas el tronco, queda expuesta la maldición y viene Jesús y se lleva la maldición. Y esa maldición que estaba en usted es quebrantada para usted y para sus hijos también. Pero estos fariseos, nosotros somos hijos de Abraham. Quédese con sus hijos de Abraham. Jesús vino y cumplió todo aquello que ninguno de los hijos de Abraham pudo cumplir. Jesús fue el único. Diga, debo cerrar las puertas. Diga, debo cerrar las puertas. En Mateo 12 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y abandonada y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Muchas personas vienen aquí, hermano. Hermanito, pastor, ore por mí. Libéreme, necesito una liberación. O vienen y cuentan sus pecados, que está bien, para que el Señor los haga libres. Y el Señor los hace libres. Pero salen a la calle y vuelven a caer. Y cuando el Señor te hace libre, ese esclavo sale. Haga así, el esclavo sale. Sale el esclavo. Diga, un esclavo sale. Pero si me porto mal, 7, haga 7. 7 esclavos vuelven. Un pecado, un esclavo. 2 pecados, 7 esclavos. 3 pecados, más otros 7. No, pues ya vienen los 7, traen otros 7. 7 por 7, 49 esclavos. Otro pecado, 49 por 7. Ya perdí la cuenta. Legiones de esclavos, de demonios. Y aún así Jesús te hace libre. Es tan misericordioso y tan poderoso que te hace libre. Pero no abusé. Pablo decía, a mayor pecado, mayor gracia de Dios. Más grande el pecado, más grande la gracia de Dios. Pero porque la gracia de Dios es grande, ¿vamos a seguir pecando? No, de ninguna manera. Que no sea así. Cuidado que tu condición se empeore hasta que llegue el punto que reventé. Y así llegan algunos aquí, libéreme pastor, libéreme pastora, libéreme pastor. Y algunos hasta ya ni se los quiere tocar porque ya es peligroso, pues. Ya hemos hecho la multiplicación. Y sabemos que las siguientes son legiones y legiones. Pero ¿saben qué, hermano? Ustedes ya se encontraron con Jesús. Y el que se encontró con Jesús no tiene que andar con miedo. Tiene que andar en santidad. Tiene que andar recto. Tiene que andar intachable. Pero es difícil, claro, pues cuesta. Porque el mundo está ahí, al alcance de la mano.
Pero usted tiene que tener el espíritu que es más fuerte. Es más fuerte. Y usted se preguntará, pero si yo estoy sirviendo en la iglesia, ¿por qué mis hijos son tan malcriados? ¿Por qué? Parecen unos perfectos demonios. Diga, puertas abiertas. Es porque en tu casa todavía hay puertas abiertas. Si venís aquí a la iglesia y te portás bien, pero en tu casa todavía son unos demonios, tus hijos, es porque hay puertas abiertas. Usted debe pedirle al Señor que le muestre cuáles son esas puertas abiertas. Y tiene que andar pues en guardia como todo guerrero. ¿Usted cómo ve a un guardia de seguridad? Me va a decir, boleando y durmiendo. No. No de esos guardias, sino de esos buenos. De los buenos. Yo me lo imagino pues que está atento, como esos soldados, ¿no? Que les toca hacer guardia de noche. Soldado firme. Ahí está con su fusil, haciendo guardia, que nada, que no se mueva una hoja. Y apenas se mueve algo, toca la sirena. Toca la alarma. Usted tiene que estar así en su casa, atento a las puertas abiertas. Estar por ahí, esa música mundana, apagar. Ese video no es bueno para mis hijos. Papito, no mire eso. Eso es malo. Invita al demonio. Y su niño va a entender. Su niño entiende más de lo que usted cree. Los niños de vástago son bien espirituales, ¿sabía usted? Son bien espirituales, todo lo entienden. Todo lo entienden. Mi hijita me decía antes de venir aquí, papá, ¿vas a ir a la casita? Sí. ¿Vas a ir a Liberal? No como el otro día. Lo voy a contar porque me acabo de acordar, aunque sea en mi contra. El otro día estaba durmiendo y cómo estaría pues de cansado, ¿no? Una de esas noches largas de trabajo, durmiendo, y me despierta. Papá. Y yo, ¿qué pasó? Pareces un león, me dice. Haces así. Y yo le dije, sí, mija, el león de Judá, le dije. Ni un demonio se acerca mientras yo esté como león, le dije. Pareces un león, me dijo. Yo, amén, gloria a Dios. Y no me dijo, un chancho, ¿no? Ay. Hermano, tienes que empezar a declarar con tu boca para apartar toda maldición. Toda maldición. Todas esas maldiciones de divorcio, de lujuria, de promiscuidad, de homosexualidad, de lesbianismo, de violaciones. ¿Cuántas violaciones hay en la familia? Ustedes no se imaginan. Es impresionante, pero son a causa de las maldiciones. Toda esa maldición de coca, de drogadicción, de alcoholismo, de malas palabras, de robo, de mentira. ¿A usted le gusta mentir? Sus hijos van a ser mentirosos. Tiene que quebrantar esas maldiciones. Y el único que puede llevarse todo eso es Jesucristo. Solamente Jesús. Usted debe seguirlo a Él, entregarse a Él. Si hay alguien aquí que no es bautizado, no espere más tiempo. Saque el tronco, arrepiéntase, entréguese al Señor, que la palabra se cumpla en su vida, para que todo el que cree y sea bautizado será salvo. Saque el tronco y Jesucristo se va a llevar las maldiciones que hay en su vida. No, que yo soy bien macho, bien hombre, pero mi hijo me salió medio
tiene que sacar las maldiciones que hay en su vida. Tiene que hacerlo. Apodérate de la palabra de Dios. Apodérate de la palabra de Dios. Yo le doy gracias al Señor porque durante este tiempo ha quebrantado muchas maldiciones generacionales en mi vida. Lo ha hecho. Ha ido quebrantando maldiciones y maldiciones y maldiciones. Me ha ido ayudando a sacar los troncos para que se vean las maldiciones y sean quitadas. Hay maldiciones que son echadas, ya lo vimos. Tanta brujería echada también. Y el Señor se las ha llevado todas. El Señor es maravilloso y está cada vez más cerca, hermano. Diga Maranata. Significa Cristo ya viene. Cristo viene pronto. Maranata. Cristo viene pronto, hermano. Su presencia es fuerte. Está cada vez más cerca. Y está para quebrantar todas las maldiciones. Ponga todo en orden. No diga cosas malas ni siquiera del pensamiento. ¿Sabe qué el otro día lo que me pasó? Yo tengo una motito y los primeros días que tuve la moto salí a andar sin licencia. Imprudente, ¿no? Pero me salí y me paró la policía 2 veces. Cuerudo, ¿no? 2 veces. Y bueno, ya obtuve mi licencia. Y desde que tuve mi licencia, yo venía manejando la motito, ¿no? Y yo pensé eso. Desde que tengo mi licencia nunca me han parado. Lo pensé. Di la vuelta a la esquina, 2 patrullas esperándome. No pasó nada, tenía todo en orden, pero el Señor me mostró, no te doy permiso ni siquiera que penses mal. Hay muchos que tienen una mente que maquinan a 1000 y tal vez no dicen, pero en su pensamiento echan maldición. Hasta se echan maldición. No piense, obedezca nomás al Señor. En Juan 14 dice, todos los que me aman harán lo que yo le diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. ¿Usted ama a Jesús? ¿Usted ama a Jesús? Diga, yo te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿y obedece su palabra? ¿Obedece su palabra? Porque si obedecemos la palabra, ahí está todo clarito y las maldiciones empiezan a ser sacadas. Los esclavos salen. El hijo entra, se apodera de la casa. El hijo se apodera de la casa. ¿Y usted quiere saber qué pasó con los 2 hijos mellizos del principio? Esos 2 hijos que quedaron huérfanos, que tenían a su papá alcohólico y que lo perdió todo. Estos 2 hijos gemelos, idénticos en todo. Los 2 vieron todo lo que su padre hizo. Vieron las peleas con su madre. Vieron las veces que el papá llegó borracho, alcohólico, drogado. Vieron todo lo peor. Vivieron los 2 en la calle. Pero estos 2 chicos crecieron. Y uno de ellos siguió los mismos pasos de su papá. Creció y conforme fue creciendo, empezó a tomar, cayó en las drogas y quedó en la calle. Pero el otro hijo tuvo esposa, salió profesional, tuvo un buen trabajo, fue próspero. Y cuando le preguntaron al chico que vivía en la calle, oye, ¿y por qué terminaste en la calle? Él respondió, lo que pasa es que mi papá era así. Mi papá era alcohólico, era drogadicto, era vicioso, terminó en la calle. Por lo tanto, yo también caí en la calle. Y le preguntaron al otro, ¿y cómo es que te va tan bien?
Y él respondió, lo que pasa es que yo tuve un papá que fue drogadicto, fue alcohólico, le pegaba a mi mamá. Y yo decidí un día que jamás haría lo mismo que él hizo y que jamás seguiría los malos ejemplos de mi padre. Hay maldiciones que son lanzadas, pero hay decisiones que tú tomas si es que quieres adjudicarte maldiciones o no. Jesús está vivo, hermano. Jesús está vivo. Y vino para hacerte libre de toda maldición generacional y toda maldición que te lanzan con la lengua o que tú lanzas con la lengua. Diga ahora conmigo, voy a frenar mi lengua. Esta lengua venenosa. Ahora solamente lanzará palabras dulces como la miel. Amén. ¿Lo hacemos en el nombre de Jesús? Amén.